En el episodio número 151 del 3 en 1 les vamos a contar sobre el robo que causó el ataque de la guerrilla en Barrancas del Orinoco en el estado Monagas. Luego les vamos a explicar cómo el Consejo Nacional Electoral terminó siendo juez y parte en la solicitud del referéndum revocatorio al mandato de Nicolás Maduro. Y por último, vamos a analizar las claves del conflicto entre Rusia y Ucrania y las repercusiones que el mismo está teniendo en Venezuela. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Es un placer para mí darles la bienvenida al episodio número 151 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Quien les habla una vez más, Luis David Miquilena desde este lado, dándoles la más cordial bienvenida a este condensado de información que traemos semanalmente para todos ustedes. Estamos en la semana número 99 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela y como ustedes bien saben, la variante Omicron está presente en toda Venezuela y ha demostrado ser altamente contagiosa. Nuestra invitación en este momento es a reforzar las medidas de bioseguridad que garanticen su bienestar y el de los suyos. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en Venezuela se ubican de la siguiente manera: 487.775 personas contagiadas, 464.939 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 5.454 personas fallecidas. Esto, vale la pena recordar, según los reportes que a diario emiten los voceros del régimen madurista. Y vamos a comenzar visitando a nuestros amigos del portal El Pitazo con el reportaje titulado El robo de dólares y droga causó ataque de la guerrilla en Barrancas. De acuerdo a una versión suministrada por los funcionarios de organismos de seguridad del estado Monagas, miembros de la guerrilla conocida como los Pategomas se infiltraron en el llamado sindicato de Barrancas para vengar un asalto en el río Orinoco ocurrido entre el 25 y el 26 de diciembre del 2021. Esta es una de las versiones que se maneja en torno al origen de la balacera que duró 10 horas en Barrancas del Orinoco el pasado 1 de enero. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, habló de un saldo de 7 fallecidos en la localidad del municipio Sotillo. Escuchemos. Vamos a supervisar y a revisar todo lo acontecido en días anteriores donde perdieron la vida 7 personas en una situación irregular presentada en el estado, en el sector de Barrancas del Orinoco. Por razones de seguridad e integridad física de nuestro compañero, nuevamente en esta oportunidad nos vamos a reservar la identidad del autor de la nota. Lo que sabemos es que la razón del ataque armado que ocurrió el 1 de enero al sur de Monagas fue un robo de droga y dólares que algunos integrantes del sindicato de Barrancas perpetraron a una embarcación de la guerrilla colombiana entre el 25 y el 26 de diciembre de 2021. El sindicato sabía que ese hecho no se quedaría así, entonces lo que hizo fue prohibir que el año nuevo se celebrara con cohetes. Pero de nada sirvió porque en la fiesta había guerrilleros infiltrados que abrieron fuego y asesinaron a los 7 miembros del sindicato que ya sabemos. Hola, un gusto saludarte. Quisiera saber qué es el Sindicato de Barrancas y cómo opera. El Sindicato de Barrancas es una organización criminal que opera en la zona sur del estado Monagas y en al menos 70% desde el Tamacuro. Está integrada por más de 300 hombres que están comandados por 16 líderes. Opera en el río Orinoco, pero también en la parte terrestre. Ellos están señalados con al menos 10 tipos de delitos, entre ellos el narcotráfico, la prostitución infantil. Cobran extorsión a ganaderos, pescadores y comerciantes que son de $10, pero también piden mercancía. ¿Y qué han dicho las autoridades al respecto? Luis, hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado ante los medios de comunicación sobre lo que ocurre en Barrancas del Orinoco. Lo poco oficial que se sabe ha sido difundido a través de Instagram por el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, el general Ernesto Pérez Mota, quien ha dicho que buscan terroristas narcotraficantes colombianos y que siguen desplegados en la zona sur. Eso es lo único que hasta el momento hemos conocido sobre este caso. Muchísimas gracias. Y continuamos con el portal Tal Cual, con un reportaje que lleva por nombre Servilismo del CNE lo llevó a ser juez y parte en un revocatorio que murió al nacer. En tan solo 2 semanas, la opción de revocar el segundo mandato de Nicolás Maduro se desvaneció. La respuesta del Consejo Nacional Electoral a la petición de varios actores políticos fue un operativo de recolección de firmas de apenas 12 horas.
La misión, calificada como imposible por varios analistas consultados por el portal, era recabar 4,3 millones de firmas en 1.200 máquinas electorales en contados lugares. La rectora del CNE, Tania D'Amelio, indicó que apenas se recolectaron 42.000 firmas en el proceso. Nuestro compañero Royson Figuera con más detalles. Luis, un saludo para ti y para todo el equipo. Bien lo decías, el Consejo Nacional Electoral declaró sin lugar la activación del revocatorio y cerró la puerta, al menos para que este año se produzca una nueva solicitud para activar el mecanismo. Lo hizo a través de la rectora Tania D'Amelio, quien indicó que el día de la recolección de firmas apenas se contabilizaron 42.421 manifestaciones de voluntad, muy por debajo de la cantidad requerida. Todo esto se llevó a cabo como formó parte de un cronograma que fue criticado incluso por el rector del CNE, Roberto Picón, quien indicaba que matemáticamente era imposible llegar a la meta. Ahora bien, entre las aseveraciones que nos comentaban expertos consultados para este trabajo, específicamente el director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, era que al no existir parámetros claros, entiéndase esto como una ley para regular el proceso, justamente la activación de este mecanismo resultaba un procedimiento bastante vulnerable porque el Consejo Nacional Electoral resultaba o terminaba siendo juez y parte. Royson, acudir a recursos y apelaciones para reactivar el revocatorio argumentando que las condiciones estaban casi que imposibles, ¿puede dar algún tipo de frutos? Fíjate, Luis, es preciso recordar que desde Mover, la organización que fue reconocida por el CNE como la promotora del proceso de activación del revocatorio, había interpuesto un recurso ante el ente en el que pedían reconsiderar el cronograma electoral. Sin embargo, esto nunca ocurrió y al menos hasta el 28 de enero no habían recibido respuesta alguna. Sobre esto consultamos con Luis Salamanca, politólogo y ex rector suplente del Consejo Nacional Electoral. Entre las cosas que nos decía era que legalmente, si no se recogían las firmas, se daba por finalizado el procedimiento, como en efecto ocurrió. Salamanca nos destacaba que pudo haber existido oportunidad solo si las organizaciones que impulsaban el proceso retiraban su solicitud, pero esto no ocurrió y el tiempo se agotó. ¿Y cuál sería la diferencia con los eventos revocatorios que se solicitaron en los años 2004 y en el 2016? Bien, recordemos que en el 2004 el proceso se dilató muchísimo y se buscó desde el gobierno, desde una forma u otra, reconquistar quizá a esa parte de la ciudadanía que estaba en descontento con su gestión. Yéndonos entonces al ejemplo más cercano, el de 2016, vimos un proceso también dilatado y reglamentado sobre la marcha justamente para hacerlo engorroso hasta que finalmente se cerró. Ahora bien, la estrategia del año 2022 fue justamente agilizarlo de tal manera para que no existiera ninguna posibilidad de respuesta. Muchísimas gracias, Royson. Fue un placer saludarte. Y esta semana le toca el turno de cierre al portal runrun.es con su RR Plus. Conflicto entre Rusia y Ucrania repercute en Venezuela. Pese a estar a miles de kilómetros de distancia, Venezuela salió a relucir en la disputa que actualmente ocurre entre Rusia y Ucrania y que tiene en vilo al mundo entero por un temor a que se genere una guerra de consecuencias fatales. El canciller ruso, Sergei Lavrov, asomó que su país no descarta colocar armamento en países aliados como Venezuela y Cuba si Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania y a la OTAN. Venezuela no ha desmentido la posibilidad y ha declarado que el gobierno chavista sostiene las mejores relaciones con la administración de Vladimir Putin desde hace muchísimo tiempo. Nuestro compañero Francisco Zambrano nos ofrece más detalles. El foco de las noticias internacionales sigue en Rusia y Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos que se han hecho, la amenaza de una guerra sigue latente cada día más. La tensión es tal que el canciller Sergei Lavrov anunció hace un par de semanas que es posible que Rusia despliegue armamento militar en sus países aliados como Venezuela, Cuba y hasta Nicaragua. Esto con el fin de amedrentar a los Estados Unidos. Los rusos acusan a los ucranianos de querer aliarse con la OTAN y colocar bases militares en ese país apuntando hacia Moscú. A todas estas, el gobierno venezolano no ha desmentido la versión del canciller ruso y más bien ha dicho que la alianza con Rusia es desde hace mucho tiempo. Francisco,
cuéntame cuál es el origen de esta disputa. El origen de este conflicto viene desde hace mucho tiempo, cuando Rusia era dominada por zares. Posteriormente se extendió a la Unión Soviética, y una vez que la Unión Soviética se fragmenta, Ucrania obtiene su independencia, pero con la llegada de Putin al poder, este ha seguido pujando por recuperar ese territorio hasta el punto que en 2014 invade un territorio llamado Crimea, el cual tiene salida al mar y es donde Rusia tiene su principal base naval y donde tiene una buena cantidad de submarinos atómicos. ¿Y cómo es considerada por el mundo esta declaración del canciller ruso vinculando a Venezuela en el conflicto? Por supuesto que el mundo occidental ve con malos ojos que Rusia pueda desplegar alguna especie de bases militares o armamento en territorio latinoamericano y muy cerca de los Estados Unidos. Esto recuerda a los fantasmas de la crisis de los misiles en 1962, cuando John Kennedy era presidente de los Estados Unidos y estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Gracias, Francisco, muy amable. Estimada audiencia, con esto nosotros hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana y como siempre les pido apoyo para que nos ayuden a llegar a mucha más gente. Compartan el enlace. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Nuestra invitación en este momento con esta ola de contagios que actualmente se encuentra en toda Venezuela es a cuidarse. Si se pueden quedar en casa, háganlo y si deben salir, doble tapabocas, gel antibacterial, alcohol, lavarse las manos constantemente con agua y con jabón y evitar tocar su cara. Cuidarnos en este momento es cuidar de los nuestros y juntos podemos evitar la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yanali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis David Miquelena. Un gusto estar con ustedes semana tras semana y nos escucharemos la próxima semana. Hasta luego.